Bueno, nos adentramos ya a nuestra última sesión del día de hoy. La idea es dar algunas conclusiones un poco sobre el día, sobre todas las charlas escuchadas el día de hoy. Tenemos como algunas preguntas referenciales, pero en realidad el debate es un poquito más abierto. Entonces la idea es hacer revisión un poco a estas preguntas generales y después seguir con otras que quizás puedan plantearse en el transcurso. Entonces voy a pasar a dictar un poco la primera pregunta y los exponentes van a manifestarnos un poco su opinión en base a todo lo escuchado el día de hoy. Y bueno, un poquito del resumen de ese tema. La primera pregunta, siempre referencial, no es nada tampoco específico. ¿Hay experiencias exitosas de integración productiva en América Latina? Quizás podríamos empezar con Jorge y después nos puede dar una palabra Nahuel. Bien. Es una situación muy difícil hacer un resumen y al mismo tiempo intentar responder una pregunta específica, pero entiendo el valor de hacer el esfuerzo. Aún a riesgo de que me equivoque o que resuma algo de que incorrecto, pero bueno, voy a intentar responderlas a la luz de lo que hemos hablado. Yo creo que sí hay experiencias exitosas en todos los espacios. Sin duda en los espacios formalmente integrados, qué sé yo, por ejemplo, en Centroamérica ya Eduardo nos presentó algunas cosas muy relevantes, donde muestran cómo hay una región donde hay sectores con alta complementariedad y donde el comercio intrarregional en esos sectores es muy relevante. También vimos casos muy interesantes como nos contó Carolina de Paraguay, donde el país ya ha identificado una oferta productiva y por lo tanto sectores productivos del Paraguay que podrían integrarse con Brasil y por lo tanto es un potencial de integración sobre el cual se está trabajando. Es decir, desde la política pública se está intentando hacer un match entre una cosa y otra. Entonces, yo creo que sí, definitivamente hay experiencias exitosas de integración. Sin embargo, yo creo que, y aquí voy a aprovechar para insistir más bien en una pregunta que hice al final de la mesa anterior, y es el tema de si los mercados se crean, si existen, si son estáticos o se crean. O sea, no por el hecho que sí hayan experiencias exitosas, tenemos que darnos por satisfechos. Yo creo que se pueden crear. De hecho, bueno, mañana va a haber una mesa sobre promoción de exportaciones, promoción de comercio. Ese es el trabajo de la gente que hace promoción. Esa gente que con todas las dificultades de crear mercados, saben que los mercados se pueden crear. Y en ese sentido yo creo que las experiencias exitosas no pueden ser el límite para trabajar solo en ellas y enfocarnos en los sectores que ya tienen potencial. Qué sé yo, por ejemplo. Está bien que uno identifique que hay un potencial entre Paraguay y Brasil en el sector automotriz. No por eso vamos a decir que no hay potencial alguno en otro sector y que por lo tanto lo vamos a dejar. O sea, hay un tema ahí de prospectiva que es importante trabajar también y que tiene que ver con el diseño de política pública para generar nuevos mercados y a veces nuevos sectores. Yo creo que México tiene un ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos, pero me gusta uno que es el caso de la industria aeronáutica de México, donde es una propuesta, un proyecto de la política pública de generar un sector que hoy por hoy es un sector muy exitoso. Quizá solo a las fuerzas del mercado tal vez no se habría creado. Ahí hubo un esfuerzo público porque era un sector que va integrando, por supuesto, su producción con Europa, con Estados Unidos y con Canadá. Yo lo dejaría ahí, no sé, Nahuel, si vos tenés algo que agregar. Sí, quizás, bueno, también tomaría la línea argumental de Jorge Mario, porque, bueno, por supuesto la
la comparto en el sentido de que hay experiencias exitosas de integración productiva en nuestra región, pero sí quisiera quizás matizarlo con la primera intervención que tuvimos el día de hoy, con lo que nos mencionaba Carla. Me parece que la presentación que realizó por la mañana para mí fue muy ilustrativa, en el sentido de que hay intercambio de mercancías basadas en esas complementariedades productivas, pero al mismo tiempo hay los rubros y los destinos siguen estando muy reducidos, ¿no? Me parece que eso queda en evidencia, tanto a nivel regional como a nivel extrarregional, y sobre todo queda en evidencia a nivel extrarregional en un proceso en el cual sí nos estamos acercando más a Asia, pero que todavía hay como mucho que diseñar y trabajar en esa línea, ¿no? Entonces me parece que de acá también pueden surgir otras preguntas disparadoras, como por ejemplo si nos podemos enganchar en cadenas globales de valor sin tener consolidadas cadenas regionales de valor, y que esto de alguna forma nos lleva también a esta reflexión de fortalecer la integración productiva en nuestros países, y creo que técnicamente estaba muy bien sostenido este planteo. Entonces la pregunta es, ¿podemos fortalecer cadenas regionales, sí o no? Y si podemos participar de cadenas globales sin tener fortalecidas cadenas regionales, conociendo las características de nuestras economías nacionales, ¿no? Entonces me parece que ese era un punto que yo quería poner de relieve, porque además esto va a implicar un diseño muy fuerte en términos de política comercial y hasta de política exterior de los países de nuestra región, sobre cómo nos vamos a articular, y sobre todo también en el contexto de algunas cuestiones que mencionaba Daniel, es decir, que hay que poner de relieve la fragmentación internacional de la producción y cómo esto está afectando los procesos de toma de decisiones al interior de nuestras economías, y tenemos que evitar un escenario de creciente competencia entre nuestras economías regionales, y más que ir por la línea de la competencia intrarregional, ir por la línea de la reorganización regional para participar más en términos de comercio intrarregional y en términos de comercio extrarregional. Tengo algunos comentarios más, pero creo que me quedo acá, así vamos siguiendo con el diálogo. Yo quiero hacer algo que se me quedó en el tintero que es importante, creo yo. Hemos hablado mucho y ya decimos por qué, de los bienes, sobre todo manufacturas. Y yo quiero siempre subrayar la importancia del valor de los servicios. Por mucho que cueste, por mucho que sea difícil, hay que hacer un esfuerzo por incluirlos, aunque sea cualitativo. Yo creo que los servicios en sí mismos son sectores o industrias integradas en la región, cuyo costo de integración es más fácil porque no pasan por fronteras muchas veces, y por lo tanto la barrera de entrada y los obstáculos a saltar son menos difíciles. Y eso, el comercio de servicios per se, pero luego están los servicios como medio para producir bienes y manufacturas de más valor, servicios de innovación, servicios de metrología, servicios de certificaciones, y hay un espacio regional muy importante. Yo creo que a nivel regional podemos pensar perfectamente en certificaciones que aumenten el valor de los productos, por ejemplo. Y existe, de hecho, porque muchas de las certificaciones, esto por poner un ejemplo, lo mismo la innovación, los servicios de laboratorio, etc. El ejemplo de las certificaciones son costosas y las estamos pagando generalmente a países desarrollados, cuando hay un mercado regional muy amplio. Entonces yo creo que los servicios en sí mismos y como medio para agregar valor son importantes. Y finalmente, en diferentes presentaciones se mencionó y se subrayó la importancia del sector de agroindustria, llámese preparados alimenticios o demás, pero es sector primario transformado, es muy relevante en el comercio intrarregional en América Latina. Bueno, ese es un dato. Entonces necesitamos servicios de innovación en ese sector para darle más valor. Yo creo que ahí también hay un pendiente en la región para que la integración, si bien existe ya per se en ese sector sea más sofisticado y de más valor. Para seguir con la lógica, esto va a ser medio un diálogo por lo que veo, y así nos lo había planteado Virginia. A mí me parece que lo que acaba de decir Jorge Mario, bueno, es fundamental en el sentido que tenemos que entender que cada vez necesitamos importar
más bienes y servicios para poder fortalecer nuestras exportaciones, y preferentemente sería importante importar estos bienes y servicios regionales para favorecer nuestras exportaciones tanto regionales como extrarregionales. Y derivado de lo anterior, en un trabajo que hicimos en la CEPAL, que seguramente Jorge Mario se acordará, hablábamos de los servicios profesionales y de soporte y cómo sostienen el escalamiento en las cadenas de valor. A mí me parece fundamental entender esto también como micro, pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo en el sector de las pequeñas y medianas empresas, pueden insertarse en cadenas de valor a partir de la provisión de servicios profesionales y de soporte, ¿sí? Toda la línea de trabajo que también mencionaba Jorge Mario, certificaciones, auditoría y cómo traducirlo, ¿no?, a nivel de generación de empleo vinculado a cadenas de valor, encuentra muchas menos barreras a la entrada que lo que podría ser insertar pymes en la industria automotriz, por ejemplo, que es algo que lo hemos intentado hacer y que sabemos que no se puede, y que terminan insertándose ni en la segunda ni en la tercera línea, sino prestando servicios de barrido y limpieza de las empresas de autopartes, ¿sí? Y como así podemos pensar otros casos. Entonces también pensar la línea de servicios profesionales y de soporte, que me parece que es un gran campo para la región y que también, sin lugar a dudas, va a fortalecer las exportaciones de nuestra región. Bueno, el segundo punto que está como conclusiones del día es: ¿hay bases de datos e información que apoyan la integración productiva? Sí, sí, claro que las hay. Y por supuesto son mejorables. La exposición que nos hizo Carla es súper interesante y nos muestra cómo, usando bases de datos, puede uno llegar a conclusiones que faciliten la toma de decisiones a los diseñadores de política pública. Eduardo Eduardo nos presentó muy interesantemente cómo, a partir de las bases de datos de comercio que tiene la SIECA puede llegar a ser una propuesta a sus ministros de cuáles son los sectores más integrados o las industrias más integradas, a qué nivel están integrados, darles un ranking de integración, etc. Entonces sí las existen. Ahora, ¿son insuficientes? Sí. También se mencionó varias veces la importancia de mejorar las matrices de insumo producto de los países. Es costoso y eso significa de nuevo un trabajo público-público. O sea, hay que convencer en algunos casos a los bancos centrales, en otros casos a los institutos de estadística, pero hay que convencerlos de la importancia de hacer las matrices, la importancia de incluir más sectores, o sea, de desagregarlas, y de hacerlo más a menudo, para que tengan sentido, porque si no, pues la economía del año 2000 ya no nos sirve para interpretar la de ahora, ¿verdad? Entonces yo creo que sí hay bases de datos, pero son insuficientes. Y para que ustedes me conozcan como Mr. Servicios, además no hay bases de datos en servicios. Entonces yo creo que hay un trabajo ahí muy importante que hacer. Existen algunas cuentas satélites, qué sé yo, en turismo, por ejemplo, en materia de bienes culturales, de servicios culturales. Entonces yo creo que es cuestión de promover, de acuerdo a los intereses de cada país, más cuentas satélites, más encuestas de servicios. Sabemos que es difícil, pero no por eso vamos a renunciar a ello, porque realmente son importantes. Y sobre todo, digamos, si los países no tienen capacidad o no pueden hacer un censo cada 4 años sobre exportación o comercio de servicios, que por lo menos se enfoquen en aquellos sectores que son prioritarios para el país. Si un país decidió que tiene una política nacional sobre software o sobre industrias creativas, sobre cine, bueno, que por lo menos tenga ese sector bien mapeado, bueno, porque si no, no sabemos realmente lo que estamos hablando. Sí, bueno, evidentemente la respuesta en mi caso también es positiva, y creo que lo interesante también es, más allá de lo que mencionaba Jorge Mario, es que otros actores incorporamos en lo que es la construcción de las estadísticas, en las mesas nacionales de estadísticas. A nosotros nos funcionó muy bien. En el caso centroamericano se montó una estructura que se denomina CIRMIPYME, creo que lo mencioné rápidamente en mi exposición, que tiene que ver con la generación de información estadística sobre MIPYMES a nivel de la región SICA. Y el trabajo más fino, el trabajo más delicado fue la constitución de las mesas nacionales de estadísticas,
y la articulación de las mesas nacionales de estadísticas. Este es un gran desafío. También otro gran desafío es apoyarlos en la construcción de su agenda de investigación, ser sumamente claros en qué tipo de información es la que necesitamos. Yo creo que hasta que no tengamos en claro cuál es el tipo de información que necesitamos, evidentemente nuestras demandas pueden confundir a los otros también, ¿no? Entonces, me parece que hay que hacer un trabajo consensuado en esa línea. Sí, y con esto me quedaría para no extender. Bueno, quizás antes de pasar al último punto, quería ver si podemos desglosar un poquito más lo comentado, un poquito para las personas que de repente no están con un conocimiento profundo en el tema. Quizás se podían mencionar algunas bases de datos en específico que puedan decir a las personas como para que tengan una referencia. Yo personalmente conozco como una de las más importantes, que sería Altiva de la OMC conjuntamente con la OCDE, que es lo que, como se mencionó anteriormente, trata de desglosar el comercio tradicional con el comercio de valor agregado. Creo que es un referente importante en esto de la creación de bases, y es uno que yo menciono también acá como para que la gente esté en conocimiento. Pero quizás ustedes nos puedan dar algunas otras bases como para poder recurrir en un estudio futuro. De la Unidad de Comercio Internacional de Industria, ¿no? Mira, es poco lo que puedo decir, en el sentido de que las bases de datos son, creo que las más conocidas. TIVA es quizás lo más moderno, lo más robusto que existe en materia de hacer análisis por valor agregado, en ese sentido lo más novedoso, a pesar de que tiene las debilidades que sabemos, en el sentido de que no tiene todas las matrices de insumo producto de todos los países, y algunas que tiene son viejas, y algunas con diferentes agregaciones, y por lo tanto hay un proceso de agregación. Entonces todo eso la hace débil, pero es lo mejor que hay. Entonces yo creo que sí hay que conocer TIVA porque permite hacer un análisis. Fíjense que es tan importante ese análisis, por ejemplo, que puede llegar a contradecir al presidente de un país de Norteamérica que habla mucho por Twitter. Por ejemplo, el comercio de México con Estados Unidos, si lo analizamos con TIVA, da un resultado distinto al comercio que si lo analizamos con las estadísticas tradicionales. Es decir, el déficit que tiene Estados Unidos con México, que es altísimo, es la estadística tradicional, se revierte si hacemos un análisis con TIVA por valor agregado. Es decir, mucho del valor agregado de lo que México exporta viene de Estados Unidos. Entonces, claro, ese es el nivel de cambio que implica TIVA. Entonces, yo creo que sí es importante ese análisis, a pesar de la debilidad de la base de datos. Después yo agregaría las bases de datos tradicionales, digamos, de Naciones Unidas sobre comercio, Comtrade, que es la base oficial de Naciones Unidas sobre el comercio, el Trade Map, que es una base de datos que, digamos, UNCTAD y el ITC manejan, que está basada en Comtrade, pero tiene datos de aranceles y también de servicios, en lo que cabe, ¿verdad? Y sé que, ahí más bien yo pasaré la palabra a ustedes. Sé que los organismos regionales también administran sus propias bases de datos. Por ejemplo, nosotros en CEPAL nos nutrimos muchísimo de las bases de datos de SIECA, por ejemplo, porque SIECA maneja, Eduardo nos puede explicar mejor, maneja a nivel de firma datos de comercio que te pueden decir qué camión, de qué país, qué pasó por la frontera y cuánto arancel pagó, que ya es un nivel microeconómico que no tiene ninguna otra base de datos, pero bueno, sí la tiene SIECA. Entonces yo creo que las regiones también tienen una fuente de datos muy rica, por lo menos en bienes, no sé si en servicios. No sé, les paso la palabra a ustedes, que nos den un poquito de qué tienen. Sí. Si nos puede complementar con la respuesta. Sí, completamente. Lo que apunta Jorge Mario es cierto. Nosotros, y esto es un ejercicio que lo venimos haciendo desde hace poco, tal vez desde hace unos dos años más o menos, que es el de hacer análisis de grandes cantidades de información, ¿verdad? De Big Data, ya basada en los registros transaccionales de las operaciones de comercio internacional, ¿verdad? Que es otra fuente alternativa de información, que son los sistemas aduaneros. En nuestro caso hemos tenido dos experiencias muy buenas.
Una es con el CIAUCA, que es el sistema que permite la transmisión electrónica del FAUCA. Son puras terminologías centroamericanas, ahí disculpen, pero el FAUCA es el formulario aduanero único centroamericano, básicamente la declaración de mercancías que se utiliza para las operaciones de comercio intrarregional. Entonces, ese formulario tiene pues básicamente toda la información de la operación comercial que se está realizando. Nosotros empezamos a hacer análisis ya a nivel de esos formularios, acumulando la información, agregándola, y nos ha permitido dar muchísima información y asesoría del Consejo de Ministros, por ejemplo, en temas de corredores logísticos que tienen mayor cargabilidad por sector, en temas de aduanas que son estratégicas de intervenir, por ejemplo, para ciertos sectores o para ciertos propósitos. Y realmente ha sido un ejercicio que ha ayudado a asesorar procesos, por ejemplo, como lo que se está haciendo ahora mismo entre Guatemala y Honduras, que es un proceso de unión aduanera que están intentando implementar estos dos países y que ocupaba trascender más allá de la información de comercio exterior que posiblemente hoy en día encontramos, ¿verdad? Se ocupa saber cuáles eran las aduanas críticas en ese proceso de unificación del territorio aduanero. Entonces ahí justamente la información del CIAUCA se ha utilizado y permite justamente hacer ese tipo de análisis a nivel de las firmas, que es justamente algo a lo que le podemos apostar en el futuro. Por ejemplo, desagregar esta información, clasificándolas a las MIPYMES exportadoras, por ejemplo, en función de los valores de exportación, que creo que la CEPAL, principalmente en Chile, creo que ha estado trabajando ese tipo de metodologías de cómo, utilizando información de los sistemas aduaneros, clasificar a las MIPYMES en función de su actividad exportadora. Eso es un espacio de trabajo que se tiene y que definitivamente nosotros lo podríamos hacer. Por ahí con el colega de Jorge Mario José Durán lo hemos estado discutiendo para ver si nos animamos. Y aparte, otra experiencia positiva que tenemos es con el TIM, que es el Sistema de Tránsito Internacional de Mercancías, ¿verdad? Ustedes saben de que las operaciones de tránsito terrestre son diferentes a las operaciones de comercio intrarregional, porque en este caso pueden implicar operaciones que vienen de México, que vienen de Colombia, de Estados Unidos, y aquí más bien lo que podemos ver es más bien operaciones de tránsito, donde se pueden evaluar corredores logísticos específicos, inclusive actividades entre zonas francas, que en el caso de Centroamérica son muy comunes, ¿verdad? Mucho de la actividad entre zonas francas es bajo el formato de un tránsito terrestre de mercancías. Entonces ahí también hemos podido analizar un poco el comportamiento de las empresas en el ámbito de esas zonas francas y de esos tránsitos. Hay muchísima información muy valiosa y permite también a los efectos de diseño de políticas públicas hacer bastantes ejercicios. Puedo mencionar el caso de este estudio Guatemala y Honduras que está publicado en la página web de la CEPAL, de hecho, para que tomen referencia. En ese estudio se utilizó información de las empresas exportadoras de los dos países y se generaron algunos reportes específicos que permitieron mejorar el proceso de toma de decisiones, ¿verdad? Creo que son algunos de los sistemas que en efecto, pues en nuestro caso administramos, aparte del sistema de estadísticas de comercio, el SEC, que dispone la CIECA desde hace ya bastantes años, que congrega, digamos, la información de comercio exterior en el formato tradicional, ¿verdad? Bueno, el último punto habla sobre si se considera que la información es suficiente y en realidad aquí yo tengo notado que Jorge ya se había manifestado detalladamente sobre eso, manifestando que realmente era insuficiente y quizás Nahuel podría darnos un poquito más de detalle también sobre su punto de vista. Gracias. Bueno, si la información es suficiente o no, digamos, pero creo que la pregunta vale la pena ampliarla un poquito más en cuanto a su contenido. Bueno, la información en principio nunca es suficiente y es imperfecta por definición, pero a mí me parece más interesante poner de relieve algunas cosas que nos animamos a decir el día de hoy. Una fue que política industrial no es mala palabra y creo que vale la pena resaltarlo. Durante muchos años se nos dijo que hablar de política industrial estaba mal, que no había que hablar de política industrial, que los países no hacían política industrial, que las regiones no hacían política industrial, cuando siempre el que nos decía que estaba mal lo seguía haciendo con otra denominación y bajo otro esquema. Y me parece que eso hay que ponerlo de relieve, ¿no? Es un regreso de la política industrial a América Latina y el Caribe con otras palabras, con otras denominaciones y pensadas de otra forma, que es la transformación productiva. La segunda cuestión que creo que también salió en las intervenciones, y acá quiero retomar algunos elementos de las intervenciones, es que muchas veces hablar de cadenas de valor es hablar de selección.
y tampoco está mal seleccionar. El tema es en función de qué objetivos o de qué criterios o de qué indicadores vamos a llevar adelante los procesos de selección. Y esto me parece que hay que remarcarlo, ¿no? Y quizás hay una palabra que hemos repetido durante el día, que es el tema de, bueno, una metodología para el fortalecimiento de cadenas de valor, o trabajar con un enfoque metodológico que tenga una identidad regional propia. Y me parece que esto hay que ponerlo en valor, porque es muy difícil construir una metodología, definir una metodología y tratar de implementarla a nivel de los países de nuestra región. Entonces, el segundo punto que quiero entonces poner de valor es esto de hablar de selección de una cadena regional de valor. Y en este sentido me parece que también hay otra tercera línea que es importante, que tiene que ver con cómo vamos a procesar el trabajo en materia de cadenas regionales de valor, ¿sí? Y estábamos comentando con Carla en el café, en la pausa café, bueno, la importancia de escribir notas metodológicas, que es un elemento importante, pero también de construir manuales para los tomadores de decisiones. Y me parece que muchas veces en nuestros intercambios, en este tipo de espacio que es altamente valorado, nos quedamos como en un nivel que todavía no llegamos a bajarlo, porque no es solamente que entienda la persona que está acá en la mesa participando, sino también cómo lo traslada a una estructura institucional y organizativa que comprenda el paso a paso de trabajar en materia de cadenas de valor. Entonces, yo acá sí quisiera también poner de relieve este esfuerzo por una construcción metodológica. Y creo que lo que vamos a hacer, digamos así como CEPAL hizo su esfuerzo en términos nacionales, lo que vamos a hacer con CIECA y con CEPAL en términos regionales para Centroamérica es un esfuerzo enorme, enorme. Y ojalá podamos involucrar a CEL a partir de lo que me mostró Carla hoy durante la mañana, y ojalá puedan desarrollarse a nivel de los distintos procesos de integración estas metodologías de aproximación que sean construidas de manera consensual entre los distintos países, y que después también hagan esfuerzos por ir acompasando los términos de la implementación. Y esto tiene algunos beneficios, y yo quisiera poner también de relieve estos beneficios. Un poco porque al pensarlo en función de quien toma las decisiones, tenemos un proceso de apropiación y de replicabilidad. Y nos permite ir adaptándonos a las necesidades de las distintas cadenas o a los beneficios que pueden reportarnos las distintas cadenas, ¿sí? Esto quizás lo preguntaba Marianela cuando volvió sobre los metaobjetivos, ¿no? Bueno, a ver, un gobierno tiene un set de metaobjetivos, la integración regional también ofrece un abanico importante de metaobjetivos, puede ser la creación de empleo, el desarrollo industrial, la articulación territorial, la construcción de desarrollo transfronterizo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, juguemos con esta metodología también en función de estos metaobjetivos, démoslo procesado a quienes toman decisiones para que haya esta apropiación y después lo repliquen y la utilicen en las distintas esferas. Después, otra cosa que es importante, que se vincula con el tema de la información, tenemos que democratizar la información y tenemos que socializar la información de cómo es muchas veces el comportamiento intraeslabón de algunos actores, porque nos fijan muchísimas normas y tenemos que ser conscientes que en algunos casos vamos a poder negociar con ellos y en otros no va a ser tan fácil, ¿sí? Y hay sectores en los que un país puede tener mayores márgenes de negociación y en otros donde sus márgenes de negociación también pueden estar bastante limitados. Entonces me parece que esto vale la pena ponerlo sobre la mesa, sobre todo a nivel de los procesos de integración regional. Otro punto, no es el tercero, permite la transferencia de buenas prácticas en los países y diseñar esquemas de cooperación sur-sur y cooperación triangular ad hoc, y esto es importante. Cuando nosotros estábamos trabajando con la metodología de la CEPAL, en el paso que tenía que ver con la búsqueda de buenas prácticas, muchas de las buenas prácticas que nosotros identificamos eran de nuestra región, y esto fue un punto muy fuerte. Primero, ¿por qué? Porque también, como lo mencionaba hoy a la mañana, con el concepto de buenas prácticas hay una cierta prostitución. Todos en nuestros proyectos de desarrollo proponemos hay que transferir buenas prácticas, hay que incorporar buenas prácticas, pero probablemente no todos estamos entendiendo lo mismo por una buena práctica. Y el éxito de la buena práctica muchas veces radica en los elementos de contexto en donde se desarrolla esa buena práctica, que tiene que ver con la institucionalidad de cada uno de los países y por lo general los procesos que están participando de procesos de integración, los países que están participando de procesos de integración regional
regional suelen tener institucionalidad parecida, al menos en nuestra región, afortunadamente. Y esto es un punto fuerte, porque lo que hacemos es recrear condiciones para replicar esta buena práctica, y afortunadamente, como existen mecanismos de diálogo de cooperación sur-sur también, es más fácil montar toda esa transferencia de buena práctica. Y aquí podría tener muchos ejemplos, por ejemplo, referidos a cómo nos ayudó a identificar buenas prácticas en Brasil y tener una institución como SEBRAE, que a partir del diálogo bilateral de cooperación con los distintos países de la región nos permitió canalizar esas buenas prácticas y llevarlas a otros escenarios regionales. Y también otro tema, nos ayuda a pensar el financiamiento en términos de cadena de valor, y esto es un tema que todavía no se trató mucho en el día de hoy, que me parece relevante ponerlo en agenda. Es que tenemos que pensar muchas veces la búsqueda de financiamiento a nivel de las cadenas de valor. Nosotros hoy hemos discutido mucho sobre la asistencia técnica, quizás al apoyo y a la consolidación de las cadenas de valor, pero no hemos hablado sobre la asistencia financiera, y esto es otro tema importante. Es decir, muchas veces decimos, bueno, las MIPYMES tienen ciertas restricciones para acceder a financiamiento, lo cual es cierto, por supuesto, no lo estoy poniendo en duda, pero quizás siempre giramos sobre los mismos ejes para tratar de que ellas accedan a financiamiento, y pensándolo en una reflexión más vinculada a cadenas de valor, podemos generar como otros esquemas alternativos de financiamiento, garantías compartidas, servicios combinados de soporte vinculado a procesos de certificación dados por servicios o por la participación de otros actores. Entonces me parece que ahí también hay una agenda importante que desde el CELA y desde todos los que están participando en esta mesa podríamos poner de relieve, ¿no? La asistencia técnica, pero también cómo vamos a pensar la asistencia financiera en el marco de algunos instrumentos que tenemos a nivel regional, porque también hay instrumentos disponibles a nivel regional. En el caso del Mercosur hay una línea del FOSEM, por ejemplo, que está vinculada a integración productiva. Han habido otros ejercicios como el grupo de integración productiva y demás, que bueno, que han pasado por los mismos tiempos que caracterizan a la integración latinoamericana, a veces de mayor éxito, a veces de mayor fracaso, pero me parece que vale la pena hacer un análisis crítico de estos instrumentos y quizás reflexionar sobre modificar algunos esquemas o pensar escenarios alternativos de financiamiento. Y me parece que otro tema que también es importante que lo reflexionemos a nivel de región, y con esto termino, tiene que ver con el conocimiento tecnológico y la disrupción tecnológica. Me parece que la disrupción tecnológica nos va a plantear un grandísimo desafío, nos está planteando un grandísimo desafío, mejor dicho, y lo que no invertimos hoy en escalamiento tecnológico, mañana la inversión va a ser mucho mayor, porque el gap o la brecha aumenta día a día, ¿no? Entonces me parece que también tenemos que visibilizar esta brecha frente a los tomadores de decisiones para ver qué podemos hacer al respecto. Y aquí me quedaría. Bueno, como les comenté al inicio de esta última sesión, estos eran puntos referenciales. No quiero cerrar esto sin preguntar si los participantes tienen alguna consulta adicional o algún comentario adicional que quieran aportar también en esta última sesión. Así que paso la palabra si es que alguien quiere mencionar algo. Comentarios, no preguntas. Bueno, en ese sentido yo, por parte de bueno. Solo para entonces reaccionar a la provocación de Nahuel, con un comentario que si puede ser un comentario que no genere una pregunta, al menos una reflexión. Soy Marcos Sales del sector de asesoría técnica. Primero agradecer a ustedes por el cierre del día, con esas reflexiones, esa conclusión a modo de generar ideas disparadoras así para los trabajos que siguen para el próximo año, para todos nosotros. Pero un punto que me viene provocando en el tema de integración productiva viene de la posición en que se ve la función del derecho en la construcción de las políticas industriales y de crear espacios para fomento de integración productiva, del encadenamiento
productivo y con qué mirada estratégica que se está dando para las normas y para las reglas. Si estamos hablando de gobernanza, y casi todas las ponencias de hoy hablaron de gobernanza, casi todas hablaron de buenas prácticas, casi todas hablaron de capacitación de funcionarios para elaboración de buenos proyectos y cómo miramos de forma estratégica a construcción de normas para favorecer aproximación entre empresas, sea desde el punto de vista de, por ejemplo, inversiones, propiedad intelectual, origen, porque estamos hablando en espacios, en subsistemas de integración. Entonces, no estamos hablando en espacios nacionales. Entonces, tenemos ahí un espacio geográfico más allá del nacional que requiere algún sistema normativo propio para pensar y favorecer el encadenamiento. Entonces, en las ponencias de hoy vi referencias a la gobernanza del espacio regional, a buenas prácticas de construcción de espacios, y eso es una reacción a la última pregunta, si la información que hay es suficiente. Para mí, como jurista, como asesor jurídico, digamos, de la Secretaría, me falta información de tener bases de acceso a buenas experiencias de aspectos regulatorios de integración productiva. Entonces, si conocen, si hay, y si no hay, qué metodologías podríamos expandir en la metodología CEPAL, por ejemplo. Yo no la conocí, entonces conocerla y ver si es necesario expandir para el espacio regulatorio como un elemento central en eso. Entonces, por eso, no es una pregunta, es una reflexión, pero si hay espacio para una respuesta o para ampliar eso, es solo para una reflexión de un punto que a mí me llamó la atención a lo largo del día y quería compartir un poco en el momento del cierre del día. Y agradecer otra vez a todos por la participación hoy y especialmente a ustedes por el cierre del día. Gracias. Sí. Muchas gracias. Yo estoy totalmente alineado con tu preocupación o con tu comentario. Las normas, las reglas facilitan o impiden. No son la solución a todo, pero facilitan o impiden. Entonces, desde un TLC, desde un acuerdo de libre comercio, hasta los reglamentos técnicos, facilitan o impiden la creación de comercio entre las regiones. Yo creo que, por suerte, sí existen muchas buenas prácticas internacionales o existen muchos ejercicios de homologación de reglas, simplificación de trámites, desde la OMC y su último acuerdo sobre facilitación de comercio, hasta todo el proceso que ha hecho la Unión Europea para realmente convertirse en un mercado único, donde un producto envasado en España con un etiquetado español pueda ser vendido en Polonia y aceptado por las autoridades sanitarias polacas. Desde eso hasta la solución de controversias. Todo esto hace que haya un entramado institucional que facilite la integración productiva. No lo garantiza, porque como decía, hay un proceso de generar mercados, hay un proceso de generar encadenamientos, pero sí lo puede impedir o lo puede facilitar. Yo creo que sí es un gran punto. Y, por ejemplo, sé que en Centroamérica están trabajando muchísimo en el tema de reglamentos técnicos y puedes hablar ahí con Eduardo, que está a tu lado, es un dolor de cabeza, porque es realmente el instrumento para impedir el libre comercio. Digamos, es un instrumento no arancelario que permite o no la integración productiva. Entonces, yo creo que ahí hay un gran tema, sin duda alguna. Demián, ¿tenía una consulta? Sí, gracias por la palabra, les agradezco los comentarios a los expositores. Y tenía una pregunta chiquita. Para ustedes, mantener el status quo productivo, si se quiere, ¿resultaría costoso para las economías que estuvimos analizando o no? Costosos en términos económicos, de ingresos, de empleo, etc.
toca a mí, creo. No, yo me quedé pensando una cosita del anterior, pero no quiero extender la conversación demasiado, Marcus, ¿no? Pero básicamente, sumándome a lo que decía Jorge Mario con respecto a que las normas bueno, limitan o permiten hacer algo, efectivamente es así, pero también tenemos que reflexionar mucho qué es hacer norma a nivel regional, ¿no? Donde muchas veces también hay mucho avance y hay muy poca transposición, dependiendo los procesos de integración regional del cual estemos hablando, el tipo de derechos, si es de la integración o comunitario, etcétera, etcétera. Entonces, a veces me parece que cuando tenemos procesos de integración regional, no voy a nombrarlos con nombre y apellido, pero los vamos a entender perfectamente, en donde la transposición de la norma es muy baja, quizás pueda resultar más útil trabajar sobre estas líneas de más tipo paraguas, más estrategias regionales o política regional que lo que hacen es como, bueno, abrir ventanas de oportunidad o ventanas temáticas donde después cada uno de los países lo trabaja internamente, ¿no? Pero donde sí claramente se fija una posición política, como puede ser el tema de facilitación de comercio. Evidentemente, todos los países quieren avanzar en la facilitación de comercio, todos los países quisieron avanzar en el tema de la articulación productiva. Mostramos un poco cuál es la realidad y después cada uno genera su propia normativa y demás, porque sobre todo en el caso de procesos donde hay muy poca transposición de norma, donde se ha disminuido también la creación de norma regional, pero en algún momento cuando había mucha y muy baja transposición me parece que también planteaba un desafío. Y algunas otras cuestiones que bueno, después conversamos. El tema del statu quo, yo creo que el statu quo sale caro. Me parece que el costo de mantener el statu quo productivo es caro hoy y va a ser mucho más caro mañana. Hace muy poquito, no tengo seguramente todos los elementos técnicos ni el tiempo para explicarlo, pero la CEPAL, la sede de Santiago de Chile, hizo un ejercicio muy interesante sobre la disrupción tecnológica y el impacto en los países de la región. Hace muy poco hizo una presentación Mario Chimoli al respecto en la Ciudad de México, en un evento organizado con Euromipimi y CEPAL, en donde mostraba un poco, hacía prospección sobre el costo que iba a tener para la región la disrupción tecnológica, ¿no? Y me parece que el statu quo es el escenario más caro, esa es la verdad. Por otro lado, estamos en una región donde todavía hay muy poca innovación y eso hay que ponerlo de relieve. En todas las economías regionales, nacionales, el nivel de innovación sigue siendo relativamente bajo si nos comparamos con otros países, los que están haciendo punta. De hecho, surgía de tu presentación, ¿no? En donde no logramos enganchar en estas cadenas globales de valor tampoco, donde cuando estabas de alguna manera deconstruyendo parte de los productos que hoy en día se construyen globalmente, no aparecíamos. En lo que presentaba Carla hoy a la mañana del Atlas, tampoco aparecemos muy enganchados. Entonces yo creo que el statu quo para mí es el peor escenario, y de alguna manera el statu quo en América Latina o en los países del Cono Sur es volver siempre a esa idea de matriz productiva vinculada al agro con cierto upgrading, ¿no? Y bueno, a ver cuándo, me parece que hay que abandonarlo en algún momento, ¿no? Cuando tuvimos con la soja precios internacionales sumamente interesantes, quizás no logramos reconstruir un esquema de inversión interno que nos hubiese permitido hacer algún salto, pero esto no implica que no hay que dejar de pensarlo continuamente. Para mí el volver siempre al mismo discurso, o también te lo digo, a la misma comparación con Australia, a mí ese tipo de análisis me cuesta un poquito procesar, porque hay historias de países distintas, condicionantes de la economía internacional, del sistema internacional y demás. Entonces, bueno, el statu quo es la realidad de hoy. Bueno, ¿qué hacemos con las condiciones que tenemos hoy? Me parece que un poco la reflexión pasa por ahí. Creo que había otra pregunta. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, felicitar a los organizadores, al CELA y al Mercosur, por la celebración de este encuentro tan importante, ¿no? Yo solo quisiera hacer dos aportes. He estado escuchando con mucha atención y son muchas anotaciones y mapas conceptuales que he ido construyendo acá por el nivel, sobre todo con el cual se han transmitido las distintas experticias e informaciones. Creo que tenemos una oportunidad histórica. Yo desde hace varios años he venido estudiando el tema de la integración productiva, pero vinculado a una hipótesis o una variable que son las empresas autogestionadas.
De hecho, acá en el Uruguay tuve la oportunidad de estudiar la empresa Urutransport, Foodman, igual en la Argentina, producto de ese fenómeno que sucedió en nuestras economías en los años 90, ¿no? Ahora digo esto porque acá tenemos a representantes de organismos de integración regional cuya múltiple membresía nos da la oportunidad de levantar y de construir una dimensión y una plataforma que democratice y que pueda permitirnos a todos comparar las distintas experticias. Por eso quiero sugerir dos cosas muy puntuales. En primer lugar, ver la posibilidad de que se desarrolle dentro de las conclusiones, que el CELA en sus documentos establece conclusiones y recomendaciones que van luego a las reuniones de los ministros, igual aquí hay otros organismos, elevar la posibilidad de desarrollar una plataforma interinstitucional donde 3 organismos, a mi juicio, son relevantes por la experticia, la experiencia y por las múltiples membresías que hoy tienen. El CELA, la CEPAL y la ALADI. Si aquí trajéramos experiencias de todas las cosas que se han mencionado, bueno, hay muchísimas cosas que tanto CELA, CEPAL, ALADI pueden aportar. Entonces yo sugeriría dentro de las conclusiones del punto 1 de la mesa 1 o la sesión 1, que es base de información, el desarrollo de una plataforma interinstitucional donde esté el CELA, donde esté la ALADI, donde esté la CEPAL, que nos permita levantar, sumar, hacer sinergia de todas esas estadísticas vinculadas a la integración productiva. ¿Y por qué lo digo? Porque está la información, como nos decían los dos ponentes, ahí está. De hecho, a mí me acaba de llegar, hoy tenemos las plataformas tecnológicas, información de Uruguay 21, de la Agencia de Promoción de Exportaciones, y justamente es el mapa digital y aquí hablan de las cadenas productivas. Conocer las cadenas productivas del Uruguay, sector arrocero, citrícola, equino, forestal, ganadero, pero la compañera del Paraguay también lo explicó. Entonces, por eso una primera recomendación cuando hablamos de la sección 1, base de información, tratar de avanzar en esa generación de una plataforma interinstitucional con 3 grandes entes, aguas abajo y muchísima experticia. Yo tuve la oportunidad de estar 2 años en Centroamérica, en El Salvador, y créanme que el aprendizaje fue impresionante, de ver lo que allí existe en Centroamérica, por supuesto por condiciones naturales, ¿no? Yo jamás me imaginé de San Salvador ir a Tegucigalpa en carro en 6 horas y conocer allí toda la dimensión logística que existe en la costa atlántica, Puerto Cortés, Puerto Barrio, pero cómo eso se comunica vía multimodal y puede llegar allá al Golfo de Fonseca y a ese proyecto hermoso que tienen allí en Centroamérica con el Golfo de Fonseca. Es decir, tenemos tanto que aprender también de Centroamérica como un espacio de integración de gran performance donde nosotros deberíamos agregar. Por eso está esa primera recomendación. Y esa primera se suma a una segunda, porque no solo es el sentido de tener allí, digamos, los datos, la información estadística, los indicadores, sino tratar de desarrollar un observatorio de esa dimensión regional que nos permita comparar las distintas experticias. Yo recuerdo en El Salvador vi la experiencia que se habló acá del caso de la miel y vi cómo en El Salvador recientemente, hace creo que menos de un mes, se negoció a través de la viceministra de Comercio Exterior de El Salvador, Luz Estrella Rodríguez, que participa en el Comieco, y ahí aprendí la estructura del Comieco y una serie de cosas, cómo se negoció la posibilidad de que la miel salvadoreña y cooperativas agrupadas, tuve la oportunidad de ver esa experiencia, coloquen una cuota de exportación al mercado de Corea del Sur. A mí eso me impresionó y me gustó por esa oportunidad que tiene El Salvador, pero dije, bueno, y otros países en América Latina no deberían de tener la oportunidad de conocer ese producto con esa calidad que se genera en Centroamérica. Entonces, ese observatorio que nos permita ver esas experiencias comparadas van a coadyuvar a que nosotros podamos aguas abajo permear para que ya otras instituciones y la Agencia de Promoción de Exportaciones que están acá dispongan de esa información para seguir estimulando los encuentros regionales. Pues. Tenemos el Expo ALADI, por ejemplo, tenemos el encuentro que hace la Comunidad Andina de Naciones, es decir, hay aguas abajo una posibilidad de hacer la interconexión entre lo que vimos hoy, que es la base de datos, que son las experiencias comparadas, con los que vamos a ver mañana, porque la integración productiva, en el fondo, tiene la participación de los estados, pero es fundamental y determinante la participación de los sectores privados, y sobre todo las pequeñas y medianas empresas o las cooperativas. Yo aprendí muchísimo acá en el Uruguay, en mi época de estudio y de análisis, para poder levantar una tesis
de maestría sobre la autogestión y la integración productiva de esas empresas recuperadas que venían de fundirse producto de una crisis importantísima. Jamás me imaginé encontrar el desarrollo que tenían empresas como Urutranfor acá, con unos transformadores que no tienen absolutamente nada que envidiable a transformadores hechos en otros espacios de poder. Y un último elemento en ese aspecto de experiencias comparadas, creo que es vital, y así lo encontré yo en mi investigación, el hecho de contar con experticias, es decir, buscar encadenarnos también, buscar identificar puntos de contacto para fortalecer nuestras cadenas de valor con experticias fuera de la región, sobre todo en el ámbito tecnológico, innovación y desarrollo. Y ahí toco un elemento que hoy se mencionó aquí en la mesa, el País Vasco. En el País Vasco tuve la experiencia de conocer la Universidad de Mondragón y de analizar toda esa experticia que está allí, que comenzó en principio por la producción de lavadoras, productos de línea blanca, y que hoy en día tienen un desarrollo tecnológico importante, con una participación importante en el mercado europeo. Creo que por ahí pudiéramos enfocar también. Entonces son básicamente esos tres aspectos. Felicito de verdad a los ponentes, es muchísima información, muy valiosa, relevante, en el Paraguay con las cadenas productivas, en el Uruguay con Uruguay 21 y así en todas las experticias que tenemos en América Latina, y creo que el aporte que pudiéramos brindar al CELA, a la LADI, a la CEPAL, es esa posibilidad de que se construya, por un lado, esa plataforma interinstitucional, que hoy contamos con los mecanismos tecnológicos para ello, que existe la información para democratizarla, y aguas abajo ese observatorio que nos permite ver las experiencias comparadas, para que más adelante, cuando se sigan haciendo los encuentros comerciales, etcétera, podamos allí ir nutriendo a nuestros sectores empresariales sin desconectarnos de esa dimensión externa que está allí, como la experticia, por ejemplo, caso del País Vasco, y puntualmente la experiencia de la Universidad Mondragón. Muchas gracias. Bueno, si no hay más comentarios adicionales, quisiéramos cerrar el día de hoy, no antes manifestar nuestro profundo agradecimiento de parte de la Secretaría del Mercosur y del CELA por la participación de este seminario, y bueno, y porque eso también hasta esta hora del día de hoy creemos y estamos convencidos que este espacio de debate es sumamente importante para profundizar los conocimientos en términos de interacción productiva y cadenas de valor, no solamente por la exposición de los palestrantes, sino que también de la participación de un poco de todos ustedes. Solamente para avisar que mañana reempezamos a las 9:30 de la mañana, tocando el tópico de alianzas estratégicas para promoción comercial. Entonces, nuevamente mis agradecimientos y nos reencontramos mañana para seguir el debate. Muchas gracias.